Hoy vamos a tener teología pura y dura. Muy bien, para que veamos también la grandeza del Evangelio, de la Sagrada Escritura. Vamos a unir la primera lectura con el Evangelio y vamos a descubrir también en el libro del Génesis la maravilla de Dios que ya desde entonces, desde la creación del mundo, tenía un regalo para todos nosotros. Cuenta el libro del Génesis, esta historia que nosotros conocemos, cómo Dios había plantado un hermoso jardín en el Edén. Estoy dando un curso de teología, concretamente de Sagrada Escritura, para mayor información en el grupo de oración contigo. Y justamente estábamos viendo el libro del Génesis, que no es un libro histórico, es un libro lleno de simbolismos. Bien, concretamente, esta primera parte se escribe durante el periodo del exilio en Babilonia, por eso escuchamos el jardín, como los jardines colgantes de Babilonia, los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, ¿no? Todo nos habla de la grandeza de este gran rey y soberano que crea todas las cosas y que está por encima de todos los dioses. Bueno, pues cuenta este relato que Dios coloca ese hermoso jardín y al hombre lo pone a disposición de todo lo que existe, pero pone el Señor dos árboles al inicio. Hay algunos exegetas, quienes estudian la Biblia, que dicen que es un solo árbol, bien, pero el común de los teólogos es decir que hay dos, y es bueno que sean dos árboles, y ahorita vamos a ver el porqué de esta situación. Y muchos me preguntan, y bueno, entonces, ¿por qué Dios colocó esos árboles si sabía que iba a ser peligroso? Los coloca para decirle al hombre, es un símbolo, que sí, él tiene el poder sobre todas las cosas, pero no puede hacer lo que se le da la gana. Tienes un límite también. ¿Bien? Es como una manera de decir que tú tienes también unas reglas que cumplir. Y entonces comienza, nosotros sabemos cómo se acercan precisamente al árbol, el hombre a la mujer, viene la serpiente, los engaña, los seduce, y entonces Eva levanta la mano y agarra el mango para comerlo. Y no me vean así de idón, ¿y por qué el mango? ¿Bien? Porque si leemos el libro, no dice en ningún momento que era una manzana, dice que era el árbol del fruto prohibido, pero no sabíamos qué fruto. Bueno, vamos a decir que era un mango, vale. Entonces agarra el mango y entonces lo prueba y se da cuenta que está muy bueno y le da a Adán, y Adán también come. Y en ese momento entra el pecado dentro del mundo y esa armonía que Dios había puesto en el jardín, en la creación, se descompone y comienzan ahora sí, como decimos, los problemas. Primero, tuve miedo. Es la primera palabra que aparece después del pecado. Y de hecho toda la Sagrada Escritura, cuando Dios va hablando, en diversas ocasiones le dice al hombre, no tengas miedo. Juan Pablo II lo repite muchas veces, ¿no? Como Dios dijo. Y es de que esa Sagrada Escritura es para decir al hombre, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Precisamente por esto que aparece en el Génesis. Tuve miedo, porque escuché que venías y me escondí. Y comienzan las acusaciones. Porque esa mujer que tú me diste, o sea, como tú tienes la culpa, tú me diste, o sea, ni siquiera mi esposa, es tú, esa mujer que tú me diste, y la mujer, esa fue la serpiente que tú creaste, ¿no? Comienzan las acusaciones, se ha roto esa armonía que Dios había puesto desde el principio. Pero vamos ahora sí a la parte que nos interesa, porque ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? Resulta que Dios ve lo que ha pasado, y entonces dice, ellos han comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero queda otro árbol. Ese árbol es el árbol de la vida. Y no es de que Dios fuera envidioso, porque muchos sí dicen que posiblemente Dios en su sabiduría infinita iba un momento a darles de ese fruto. Todavía no estaban en condiciones. Bien, como que se adelantaron, la serpiente los engaña y ellos comen. Y dice, no, porque todavía les queda un árbol, y si es de que ellos se quedan en su pecado y toman del árbol de la vida, el primer árbol es el árbol del conocimiento, el segundo es el árbol de la vida. Si ellos comen del árbol de la vida, entonces van a quedar para siempre en su pecado, y eso yo no lo quiero, eso yo no lo puedo permitir. Y entonces, y conocemos la historia, Dios saca a Adán y Eva del paraíso y coloca dos ángeles para que custodien con espadas de fuego ese árbol, para que no se acerquen. Y lo que para nosotros podría parecer un castigo, en realidad fue un acto de misericordia, porque Dios no quería que viviéramos para siempre en esa situación de pecado y que no pudiéramos llegar a su presencia.
Entonces en ese acto de misericordia le pone al hombre todos los medios, lo saca del paraíso, los dos ángeles, para que no viva para siempre en su pecado. El Evangelio. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias y lo dio a sus discípulos para que distribuyeran el pan entre la gente. Cuando los padres de la iglesia vieron después, o sea, los padres de la iglesia son los primeros apóstoles, los primeros obispos y sacerdotes que hicieron teología. Cuando ellos contemplaron el Viernes Santo y vieron, ¿no? Les iban contando, Jesús murió en un madero y Jesús estuvo ahí en el madero, en la cruz, y entregó su vida por nosotros. Ellos se dieron cuenta. Pero para llegar a esto fue una cuestión de mucha profundidad espiritual y de mucha oración. Vieron, y por eso tenía que dar la homilía desde acá. Este árbol, que era el madero de la cruz, de la cual pendía el fruto de la vida. Es como si Dios en un cierto momento hubiera quitado los ángeles que custodiaban ese árbol y descubrimos ese árbol de la vida y Jesucristo que estaba colgado de ese árbol como el fruto de la vida. Y entonces ahora sí tiene sentido lo que Jesús nos dice en el Evangelio: quien come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá la vida eterna, el fruto del árbol de la vida, vivir para siempre en gracia, en la presencia de Dios. Por eso los padres de la iglesia, cuando ven a Jesucristo, nos damos cuenta y nos dan esta enseñanza. Cada vez que comulgamos, nos acercamos precisamente al fruto de ese árbol que estuvo prohibido y que Dios nos lo quería dar, y que cuando estábamos en pecado no podíamos acercarnos a Él. Y ahora Él nos lo da, como Jesús le dice a los discípulos, para que distribuyeran a todos, a toda la gente. Eso es lo hermoso de este Evangelio en el día de hoy, y que nos recuerda la grandeza de este momento. Dios nos ha concedido el fruto de la vida en su Hijo Jesucristo. Por eso el Viernes Santo, uno de los himnos que se cantan, y lo vamos a tener ahorita en el momento de adoración, dice así: oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio tan gran fruto, en hoja, en flor y en fruto. Así que en este día nos acercamos a este árbol de la vida. Cada vez que nosotros comulgamos, nos acercamos a ese árbol precioso que Dios nos había tenido reservado desde la eternidad para que estuviéramos con Él. Y le damos gracias porque nos ha concedido poder acercarnos a la vida eterna. Gracias, Señor, por habernos concedido el pan de la vida. Que así sea.